Cuando el Sol entra en Libra, el cielo dibuja una escena de equilibrio perfecto entre la luz y la oscuridad. Ese momento coincide con el equinoccio, el instante en que el día y la noche pesan lo mismo sobre la balanza del mundo. La naturaleza respira con un ritmo pausado y solemne, como si recordara que toda fuerza necesita su contraparte. Libra nace de ese misterio, la armonía entre opuestos. En primavera, la energía libriana se siente como una invitación cósmica a la renovación del orden y la belleza. La vida vuelve a florecer y el aire se llena de promesas. No se trata de una explosión salvaje como la que simbolizan los signos más impetuosos, sino de un despertar refinado. Libra observa el crecimiento del mundo con el deseo de hacerlo más justo, más bello, más equilibrado. Cada flor abierta parece un gesto de arte, cada brisa, una negociación silenciosa entre las fuerzas de la naturaleza. Gobernado por Venus, Libra guarda una afinidad profunda con todo aquello que embellece la existencia. En primavera, esa influencia se intensifica. Los paisajes se convierten en galerías vivas donde los colores dialogan entre sí. El cielo azul, el verde nuevo de los campos y la luz dorada forman una composición que recuerda que la armonía no es una casualidad, sino una obra constante de equilibrio. La sensibilidad libriana percibe estas proporciones invisibles y busca reproducirlas en la vida humana. Desde una mirada épica, Libra representa al guardián de la balanza universal. No es un guerrero de la fuerza bruta, sino un estratega de la justicia. Su batalla no consiste en conquistar territorios, sino en restaurar la proporción cuando el caos amenaza con inclinar el mundo hacia un extremo. En primavera, cuando la vida vuelve a levantarse tras el letargo del invierno, esa misión adquiere un simbolismo poderoso: mantener el orden en medio del renacimiento. Las antiguas tradiciones astrológicas asociaban a Libra con la ley cósmica. En los mitos, la balanza se relacionaba con la diosa Astraea, la figura celestial que medía la justicia entre los mortales. Durante la primavera, cuando la tierra se renueva, la imagen de esa balanza recuerda que el crecimiento auténtico necesita equilibrio. La abundancia sin medida termina destruyéndose a sí misma, la armonía, en cambio, crea continuidad. La energía primaveral despierta en Libra una vocación de mediador entre fuerzas contrarias. Mientras otros signos se lanzan hacia la acción directa, Libra observa, compara, pesa posibilidades. Esta actitud no es indecisión, sino una forma profunda de sabiduría. La primavera enseña que el crecimiento más duradero no nace de la prisa, sino de la proporción exacta entre impulso y calma. En términos simbólicos, Libra en primavera encarna el arte de construir puentes. La estación está llena de encuentros: la lluvia y el sol, el frío que se retira y el calor que avanza, la semilla que rompe la tierra para encontrar la luz. En ese cruce de fuerzas, Libra encuentra su esencia. Su naturaleza consiste en unir lo que parece opuesto y revelar que ambos lados forman parte de una misma totalidad. Existe también una dimensión estética en esta relación entre Libra y la primavera. La belleza no es solo un placer visual, sino un principio organizador del universo. Cuando algo es verdaderamente bello, suele ser porque sus partes están en equilibrio. La primavera muestra esta verdad en cada árbol que florece y en cada paisaje que se recompone después del invierno. Libra percibe ese orden oculto y lo convierte en ideal. En el plano humano, la energía libriana durante la primavera simboliza la búsqueda de relaciones armoniosas. Así como la naturaleza establece alianzas invisibles entre plantas, insectos y estaciones, Libra busca la cooperación entre personas. La primavera no solo hace crecer las flores, también despierta la necesidad de encuentro, de diálogo y de comprensión mutua. El carácter épico de Libra no reside en la conquista, sino en la restauración del equilibrio perdido. Cuando el mundo se inclina demasiado hacia el conflicto, la energía libriana recuerda la posibilidad de la concordia. Cuando la fuerza domina sin medida, aparece la balanza para medir consecuencias. Esa misión convierte a Libra en un símbolo de civilización frente al caos. La primavera refuerza esa imagen de restauración. Después del invierno, la naturaleza recompone su armonía. Los ecosistemas vuelven a organizarse, los ciclos se reanudan, la vida encuentra nuevamente su proporción. En ese proceso se refleja el espíritu de Libra: no imponer un orden artificial, sino permitir que el equilibrio natural vuelva a manifestarse. La astrología también vincula a Libra con el aire, elemento asociado al pensamiento, la comunicación y las ideas. Durante la primavera, el aire se vuelve más ligero y dinámico.
Las corrientes cambian, los aromas circulan, las voces de la naturaleza se multiplican. Este movimiento simboliza la actividad mental de Libra, que busca comprender las múltiples perspectivas de la realidad. El ideal librianiano no es la perfección rígida, sino la armonía viva. La primavera demuestra que el equilibrio no es estático. Las flores nacen y caen, las lluvias llegan y se marchan, el sol se intensifica poco a poco. Todo cambia, pero dentro de un ritmo que mantiene la coherencia del conjunto. Libra refleja ese principio dinámico, la balanza se mueve constantemente, pero siempre vuelve a su centro. En una lectura motivadora del simbolismo astrológico, Libra en primavera representa la capacidad de construir belleza incluso en tiempos de transformación. La estación enseña que cada ciclo trae oportunidades para reorganizar la vida. La balanza invita a observar lo que pesa demasiado y lo que falta para recuperar la proporción. La épica de Libra consiste en mantener viva la idea de que el mundo puede ser justo, armonioso y estéticamente pleno. Mientras la primavera despliega sus colores y aromas, ese ideal se vuelve visible en la naturaleza. La balanza celeste recuerda que el universo no es solo una sucesión de fuerzas caóticas, sino también una danza donde cada elemento busca su lugar exacto. Así, en el escenario primaveral, Libra simboliza el arte de vivir en equilibrio con el crecimiento. No detener la expansión de la vida, pero tampoco permitir que pierda su forma. No sofocar la diversidad, sino integrarla en un orden más amplio. En esa misión se revela su dimensión más profunda, ser el signo que transforma la tensión entre opuestos en una armonía capaz de sostener el mundo. En la simbología astrológica, la balanza de Libra no es un objeto inmóvil, sino un instrumento vivo que responde a cada variación del universo. En primavera esta cualidad adquiere un significado especial, porque la estación representa un momento de reajuste cósmico. Los ciclos de la Tierra cambian de velocidad, la luz gana terreno y los ritmos de la vida se reorganizan. Libra refleja ese reajuste constante, como si la naturaleza misma estuviera calibrando sus fuerzas para sostener el florecimiento sin perder la estabilidad. La primavera también despierta en la energía libriana una dimensión diplomática profundamente vinculada al orden social. En la astrología clásica, Libra está asociado con los pactos, los tratados y la convivencia entre distintas voluntades. Mientras la naturaleza se llena de polinización cruzada y cooperación biológica, Libra simboliza un principio equivalente en la esfera humana, la capacidad de construir acuerdos que permitan que la diversidad prospere sin convertirse en conflicto. La estación de los brotes recuerda que la vida avanza mejor cuando las fuerzas no se destruyen entre sí, sino que encuentran una forma de coexistir. Existe además una resonancia entre Libra y el concepto de simetría que se manifiesta en la primavera. Muchas flores despliegan pétalos en patrones perfectamente equilibrados, como si reprodujeran un lenguaje geométrico antiguo. La astrología atribuye a Libra una sensibilidad natural hacia esas proporciones invisibles. En esta estación, ese lenguaje de formas se vuelve evidente en la naturaleza, recordando que la belleza no surge del azar absoluto, sino de una arquitectura secreta que organiza el crecimiento. Desde una mirada más profunda del simbolismo zodiacal, Libra también representa el umbral entre lo individual y lo compartido. En primavera, cuando la vida se expande hacia afuera, ese umbral se vuelve crucial. Los organismos interactúan, se cruzan, dependen unos de otros para completar sus ciclos. La energía libriana aparece como una conciencia de interdependencia. En la narrativa épica del zodiaco, Libra es el signo que recuerda que ninguna victoria es duradera si rompe el equilibrio del conjunto. Otra dimensión menos visible pero poderosa de Libra es su relación con la justicia natural. No se trata únicamente de leyes humanas, sino de un principio universal de compensación. La primavera ilustra este principio con claridad. Después del rigor del invierno, la tierra devuelve fertilidad, después de la quietud, llega el movimiento. Libra simboliza esa reciprocidad. La balanza no solo mide acciones, también asegura que los ciclos mantengan su correspondencia. En el plano espiritual, Libra en primavera puede interpretarse como el despertar de la conciencia estética del universo. Mientras otras energías zodiacales impulsan la supervivencia o la conquista, Libra introduce la noción de que la vida también busca elegancia, proporción y armonía. La primavera convierte ese ideal en experiencia tangible. Los paisajes parecen compuestos con intención artística, como si el cosmos recordara que la belleza es una forma de equilibrio visible. También existe una relación entre Libra y el concepto de dirección del viento. En astrología tradicional, los signos de aire representan corrientes de pensamiento y comunicación.
En primavera, los vientos cambian con frecuencia, mezclando aromas, semillas y sonidos. Este movimiento simboliza la mente libriana, capaz de moverse entre múltiples perspectivas sin quedar atrapada en una sola. La verdadera fuerza de Libra reside en esa movilidad intelectual que permite comprender antes de juzgar. La dimensión épica de Libra también puede entenderse como la defensa del centro. En un universo donde las fuerzas tienden a los extremos, mantener el punto de equilibrio exige una disciplina silenciosa. Durante la primavera, la naturaleza parece avanzar con entusiasmo, pero ese avance está regulado por límites precisos, temperaturas adecuadas, ritmos de lluvia, horas de luz. Libra encarna ese arte de sostener el crecimiento sin que se vuelva desbordamiento. Hay además un aspecto iniciático en la relación entre Libra y el renacimiento primaveral. La estación simboliza la salida de la oscuridad, pero Libra recuerda que la luz también debe ser medida. Demasiada intensidad puede quemar lo que intenta hacer crecer. Por eso la balanza aparece como un símbolo de sabiduría, permite que la expansión continúe sin destruir la delicadeza del nuevo ciclo. En el imaginario astrológico más antiguo, Libra también se relacionaba con el concepto de medida sagrada. Las civilizaciones antiguas observaban los cielos para establecer calendarios, estaciones de siembra y momentos de celebración. Esa práctica implicaba comprender el equilibrio entre cielo y tierra. En primavera, ese conocimiento se vuelve visible en cada germinación, como si la balanza del cosmos hubiera autorizado nuevamente el comienzo de la abundancia. La energía libriana también posee un vínculo profundo con la idea de elegancia moral. No se trata únicamente de actuar correctamente, sino de hacerlo con gracia, con una forma que inspire armonía alrededor. La primavera muestra ese principio en la forma en que la naturaleza se transforma sin violencia aparente. La vida surge con delicadeza, desplegándose poco a poco, como si respetara una coreografía invisible. En una lectura motivadora del simbolismo astrológico, Libra en primavera representa la convicción de que el equilibrio no es debilidad, sino una forma superior de poder. Mantener la armonía en medio del cambio requiere atención, inteligencia y sensibilidad. La balanza no se inclina por miedo, sino por sabiduría, reconoce que cada fuerza tiene su momento y su medida. Así, mientras la primavera extiende su promesa de renovación, Libra aparece como el guardián del ritmo justo. No acelera el crecimiento ni lo frena, sino que lo acompaña con una conciencia clara de proporción. En esa vigilancia serena reside su heroísmo, asegurar que la expansión de la vida conserve su forma más noble, aquella en la que la belleza, la justicia y el equilibrio caminan juntos. En la tradición astrológica más simbólica, Libra también está asociado con el momento en que el universo recuerda la importancia de la proporción entre dar y recibir. La primavera convierte este principio en una ley visible. La tierra entrega flores y frutos incipientes, mientras los insectos y los vientos devuelven polinización y movimiento. Nada crece en aislamiento absoluto. La balanza libriana refleja esa reciprocidad profunda donde cada acto encuentra su reflejo en otro acto que completa el ciclo. Dentro del imaginario épico del zodiaco, Libra representa el instante en que la conciencia humana descubre que el poder verdadero no reside en dominar, sino en ordenar. Mientras otros signos encarnan el impulso primario de avanzar o conquistar, Libra introduce una forma más refinada de fuerza, la capacidad de organizar la diversidad sin destruirla. En primavera esta cualidad se vuelve evidente en la manera en que innumerables formas de vida surgen al mismo tiempo sin anularse entre sí. La naturaleza entera parece regida por una balanza invisible que distribuye espacio, energía y oportunidad. Existe además una dimensión de estrategia silenciosa en la energía libriana. En los relatos épicos tradicionales, el héroe suele imponerse mediante la acción directa. Libra encarna otra clase de heroísmo, el de quien comprende las tensiones antes de que se conviertan en guerra. En primavera, cuando el crecimiento de la vida podría generar competencia feroz por la luz, el agua o el territorio, el equilibrio natural mantiene una sorprendente cooperación entre especies. La energía de Libra simboliza esa inteligencia colectiva que evita el colapso del sistema. La relación entre Libra y el horizonte también posee un significado profundo en la lectura astrológica. El horizonte es el punto donde cielo y tierra parecen encontrarse, un límite que no pertenece completamente a ninguno de los dos mundos. Libra, signo de aire con una fuerte vocación de relación, se mueve precisamente en ese espacio intermedio. Durante la primavera, el horizonte adquiere una luminosidad especial, como si recordara que la vida se renueva siempre en las fronteras entre lo que termina y lo que comienza.
La balanza libriana también puede interpretarse como un símbolo del arte de elegir. Cada platillo representa posibilidades distintas que deben ser consideradas con calma antes de inclinar el destino hacia una dirección. La primavera, llena de bifurcaciones vitales, refleja ese momento de elección constante. Las plantas deciden cuándo brotar, los animales cuándo migrar, las semillas cuándo romper su cáscara. En ese tejido de decisiones naturales se reconoce la esencia de Libra, la conciencia de que cada elección altera el equilibrio del conjunto. Hay también un vínculo entre Libra y el sentido del ritmo que rige los ciclos de la naturaleza. La primavera no irrumpe de manera abrupta, llega en una secuencia de señales: el aumento gradual de la luz, el cambio en la temperatura, el despertar del suelo. Libra simboliza la percepción de esos ritmos finos que mantienen la coherencia del mundo. La balanza no actúa solo cuando el desequilibrio ya es evidente, también percibe las pequeñas variaciones que anuncian el cambio. En un plano más filosófico de la astrología, Libra encarna la búsqueda de la medida justa entre libertad y orden. La primavera parece una explosión de libertad biológica, pero esa libertad está sostenida por leyes precisas que permiten que cada forma de vida encuentre su lugar. Libra representa esa comprensión profunda de que la verdadera armonía surge cuando la expansión individual respeta la arquitectura colectiva. El simbolismo librianiano también se conecta con la idea de refinamiento. A medida que la primavera avanza, los colores del paisaje se vuelven más definidos, los aromas más complejos, los sonidos de la naturaleza más variados. Esta riqueza sensorial refleja la sensibilidad estética de Libra, un signo que percibe el mundo como una obra en constante elaboración. La belleza no es un lujo en este lenguaje simbólico, es la señal de que las fuerzas del universo están cooperando con precisión. Desde una perspectiva épica del viaje zodiacal, Libra aparece como el momento en que la humanidad descubre el valor de la civilización. No se trata solo de sobrevivir o expandirse, sino de construir un entorno donde la convivencia sea posible. La primavera inspira esa visión porque muestra que la abundancia puede sostener múltiples formas de vida sin necesidad de destrucción permanente. En la balanza se inscribe la esperanza de que el crecimiento puede ir acompañado de justicia. También existe una dimensión contemplativa en Libra que se intensifica con el paisaje primaveral. Mientras la vida se mueve con intensidad, la balanza observa. Esa observación no es pasividad, sino una forma de comprensión profunda. Ver cómo la naturaleza equilibra sus fuerzas permite aprender el arte de mantener la serenidad incluso en medio del cambio. En la narrativa simbólica del cielo, Libra guarda una relación con el concepto de armonía sonora. Así como una melodía necesita que cada nota tenga su lugar exacto en el tiempo, el universo requiere que cada fuerza actúe dentro de su medida. La primavera se parece a una gran composición musical donde los cantos de las aves, el viento entre las hojas y el murmullo del agua forman un coro natural. La energía libriana percibe esa música invisible y busca reproducir su equilibrio en la experiencia humana. La motivación profunda que surge de este simbolismo no es la búsqueda de un equilibrio rígido, sino el compromiso con una armonía dinámica. La primavera enseña que el mundo está en constante transformación y que cada nuevo brote modifica el paisaje. Libra recuerda que incluso dentro de ese cambio permanente es posible mantener la coherencia, sostener la belleza y proteger la justicia. Así, en el gran relato astrológico del renacimiento estacional, Libra aparece como el arquitecto silencioso del orden que permite que la primavera se convierta en plenitud. Mientras la vida avanza con fuerza renovada, la balanza continúa vigilando el centro, recordando que el verdadero triunfo del crecimiento no es la expansión sin límite, sino la creación de una armonía capaz de sostener el florecimiento del mundo. En el trasfondo simbólico del zodiaco, Libra también representa el momento en que la conciencia comienza a percibir el mundo como un tejido de relaciones. La primavera intensifica esta percepción porque todo lo vivo se conecta de formas visibles e invisibles. Las raíces intercambian nutrientes bajo la tierra, los vientos trasladan semillas a territorios lejanos, los insectos trazan rutas entre flores distantes. La energía libriana interpreta este entramado como una red de equilibrio donde cada nodo sostiene a los demás. El heroísmo de Libra consiste en comprender esa red y proteger su armonía. Existe también una dimensión vinculada al concepto de medida interior. La balanza no solo pesa acciones externas, sino estados del espíritu. Durante la primavera, cuando la vitalidad crece y las emociones pueden intensificarse con el aumento de la luz y el movimiento, Libra simboliza la capacidad de mantener claridad mental dentro del entusiasmo. La estación invita al crecimiento, pero la sabiduría libriana recuerda que la expansión más noble es aquella que no pierde la serenidad.
El aire primaveral posee una cualidad de transparencia que refleja otra faceta de Libra, la búsqueda de claridad en medio de la complejidad. En astrología, el aire representa la inteligencia que circula entre ideas. Durante la primavera, esa circulación parece acelerarse. Los paisajes se abren, los cielos se vuelven más luminosos y el horizonte se amplía. Libra transforma esa apertura en una metáfora del pensamiento que busca perspectivas múltiples antes de formar un juicio. También emerge en esta relación una noción de equilibrio temporal. La primavera no es solo un espacio de crecimiento, sino una transición entre estaciones. Libra encarna precisamente ese arte de vivir en las transiciones. En el relato épico del cosmos, los momentos de cambio suelen ser los más decisivos. Allí donde una etapa termina y otra comienza, el equilibrio es más frágil. Libra aparece como el guardián de esos pasajes, el signo que sostiene la estabilidad mientras el mundo se transforma. Dentro de la simbología antigua, la balanza era utilizada no solo para medir mercancías, sino para determinar la pureza de los metales. Este detalle adquiere una resonancia especial en la lectura astrológica. Libra en primavera simboliza la purificación de las intenciones y de los caminos. Así como el invierno ha depurado la tierra mediante el frío y la quietud, la primavera revela que semillas eran verdaderamente fértiles. La balanza distingue lo que puede florecer de lo que no posee fuerza suficiente. Hay además una relación entre Libra y el concepto de proporción en el tiempo. La naturaleza no solo equilibra fuerzas, también equilibra ritmos. Algunas flores se abren al amanecer, otras al atardecer, ciertos animales despiertan con el calor del día y otros se activan en la noche suave de la estación. Libra simboliza la sensibilidad para reconocer esos compases ocultos que mantienen el orden del mundo. Comprender el ritmo correcto de cada acción se convierte en una forma de sabiduría. Desde una mirada épica del espíritu humano, Libra representa la aspiración de convertir la convivencia en arte. La primavera muestra un modelo natural de esta aspiración. La diversidad de especies, colores y formas no se convierte en desorden absoluto, sino en una composición rica y dinámica. Cada elemento participa en un equilibrio mayor. En la visión libriana, la humanidad puede aspirar a un orden similar donde las diferencias no se eliminen, sino que se integren. Otra dimensión poco visible de Libra es su relación con el sentido de la elegancia en la acción. La naturaleza primaveral no se limita a crecer, lo hace con una delicadeza que parece coreografiada. Las ramas se inclinan hacia la luz con suavidad, los pétalos se despliegan con precisión, las corrientes de aire acarician los campos en lugar de desgarrarlos. Libra simboliza ese ideal de acción armónica donde la fuerza se expresa sin violencia innecesaria. En el plano simbólico del viaje del zodiaco, Libra también representa el despertar de la conciencia de justicia universal. No se trata únicamente de equilibrar intereses individuales, sino de reconocer que cada acto influye en el conjunto de la vida. La primavera enseña esta lección a través de la fertilidad compartida de los ecosistemas. Un pequeño cambio en un elemento puede afectar a muchos otros. La balanza libriana recuerda constantemente esa responsabilidad. La luz primaveral aporta otra clave simbólica. A medida que los días se alargan, la claridad se convierte en un elemento dominante del paisaje. En astrología, Libra se asocia con la capacidad de iluminar los puntos de tensión entre fuerzas opuestas. Esa claridad no busca humillar ni imponer, sino revelar. Cuando algo se ve con suficiente luz, el equilibrio puede restablecerse de manera natural. También existe una dimensión aspiracional en la energía de Libra durante la primavera. La estación sugiere que cada ciclo ofrece una oportunidad de rehacer la armonía del mundo. Incluso después de los periodos de oscuridad o desgaste, la vida encuentra la forma de recomponer su estructura. Libra simboliza la confianza en ese principio de restauración. La balanza no representa un orden rígido e inmutable, sino la posibilidad constante de reajustar el rumbo. En la narrativa motivadora que emerge de esta simbología, Libra aparece como un recordatorio de que la grandeza no siempre se manifiesta en gestos ruidosos. A veces se expresa en la paciencia de mantener el centro mientras todo cambia alrededor. La primavera ofrece el escenario perfecto para comprender esta idea. Millones de procesos invisibles trabajan en silencio para sostener la explosión de vida que se percibe en la superficie. Así, la balanza de Libra continúa suspendida en el firmamento como un símbolo de vigilancia serena. Mientras la primavera despliega su impulso creador, ese instrumento cósmico mide, ajusta y armoniza. No detiene el avance de la vida,
pero asegura que su expansión conserve equilibrio, belleza y justicia. En esa tarea silenciosa se revela la dimensión épica de Libra, sostener la armonía del mundo mientras el universo renace una vez más. En el simbolismo profundo del zodiaco, Libra también guarda relación con el concepto de punto de encuentro. No se trata únicamente de un signo que equilibra fuerzas, sino de un espacio donde realidades diferentes pueden coincidir sin destruirse. La primavera refleja esta cualidad en cada cruce de energías que sostiene el renacimiento del mundo. La humedad del invierno todavía habita en el suelo mientras el calor comienza a expandirse en el aire, la quietud que dominaba el paisaje convive con el despertar de innumerables criaturas. Libra representa la inteligencia que permite que esos encuentros no se conviertan en choque, sino en cooperación. Dentro del imaginario astrológico más antiguo también aparece la idea de la balanza como instrumento de discernimiento. No pesa únicamente materia, sino también intenciones, caminos y posibilidades. En la primavera, cuando el impulso vital crece con intensidad, esta cualidad se vuelve simbólicamente importante. La energía de la estación impulsa hacia adelante, pero Libra introduce la conciencia de elegir el rumbo que mantenga la armonía. Así, el avance no se convierte en impulso ciego, sino en una marcha deliberada hacia un orden más equilibrado. Existe además un vínculo entre Libra y el sentido de perspectiva. La balanza solo funciona cuando su eje central se mantiene firme. Ese eje simboliza la capacidad de observar el mundo desde un punto de calma. Durante la primavera, cuando los paisajes se llenan de movimiento y crecimiento, esta idea adquiere un carácter casi épico. Mantener el centro en medio del florecimiento universal se convierte en un acto de sabiduría. Libra recuerda que la estabilidad interior permite contemplar el cambio sin perder la dirección. El lenguaje simbólico de Libra también se relaciona con la arquitectura invisible que sostiene los ciclos naturales. Así como una ciudad necesita calles, proporciones y espacios de encuentro para prosperar, el mundo natural posee su propia estructura de equilibrios. La primavera revela esta arquitectura con especial claridad. Cada especie ocupa un lugar preciso dentro del sistema y cada proceso cumple una función que sostiene el conjunto. La energía libriana percibe esa organización como una obra silenciosa de armonía universal. En una lectura más filosófica del simbolismo astrológico, Libra representa la conciencia de la proporción entre lo que se ofrece al mundo y lo que se recibe de él. La primavera es un ejemplo poderoso de esa reciprocidad. La tierra entrega fertilidad, el sol ofrece luz, el agua mantiene la vida en movimiento. Ningún elemento domina completamente a los otros, todos participan en un equilibrio dinámico que permite que el ciclo continúe. La balanza de Libra simboliza esa ley de correspondencia que sostiene la continuidad del mundo. La relación entre Libra y la contemplación también se intensifica en el contexto primaveral. Cuando la naturaleza florece, el paisaje se transforma en una obra viva de colores, formas y sonidos. La sensibilidad libriana no se limita a admirar esa belleza, la interpreta como una señal de que el universo busca constantemente la armonía. La contemplación se convierte entonces en una forma de aprendizaje, una manera de comprender cómo el equilibrio puede manifestarse incluso en medio de una expansión tan intensa. Dentro del relato épico del cielo, Libra también encarna la figura del mediador entre fuerzas elementales. En primavera, los elementos naturales parecen dialogar continuamente. El aire transporta el polen de las flores, el agua alimenta las raíces, el fuego del sol despierta la vida latente en la tierra. Libra simboliza ese diálogo constante entre fuerzas que, sin equilibrio, podrían entrar en conflicto. La balanza actúa como recordatorio de que la cooperación entre elementos es el verdadero motor del renacimiento. Otra dimensión de Libra se manifiesta en su relación con la idea de refinamiento del espíritu. La primavera no solo despierta la vida física, también inspira sensibilidad, creatividad y deseo de armonía. La naturaleza se vuelve más expresiva, más colorida, más compleja. En este contexto, Libra simboliza la capacidad de transformar la experiencia del mundo en un arte de vivir con elegancia, donde cada gesto busca respetar la proporción y la belleza del conjunto. También se puede interpretar a Libra como el guardián del umbral entre el impulso y la forma. La primavera es una estación de impulso vital extraordinario, pero ese impulso necesita estructura para no dispersarse. La balanza representa la forma que orienta la expansión. Gracias a ese equilibrio, el crecimiento no se convierte en caos, sino en desarrollo coherente. En la narrativa astrológica, Libra se convierte así en el arquitecto silencioso que da dirección a la energía del renacimiento.
La dimensión motivadora de este simbolismo surge de la idea de que el equilibrio no es un estado pasivo, sino una conquista constante. Cada cambio de estación exige un reajuste de fuerzas. La primavera, con su torrente de vida, pone a prueba esa capacidad de adaptación. Libra demuestra que la armonía se construye mediante atención, sensibilidad y voluntad de comprender las múltiples fuerzas que actúan en el mundo. En el gran escenario del cosmos, la balanza de Libra continúa representando una promesa, la de que incluso en los momentos de transformación más intensos existe un principio capaz de sostener la coherencia del universo. La primavera encarna ese momento en el que la vida se expande con confianza porque el equilibrio del mundo permanece vigilado. En esa vigilancia serena reside la dimensión heroica de Libra, un heroísmo que no busca dominar el movimiento de la vida, sino permitir que florezca sin perder su armonía esencial. En el lenguaje simbólico del cielo, Libra también se relaciona con la noción de equilibrio entre movimiento y pausa. La primavera suele ser percibida como una explosión de actividad, pero incluso en ese despertar existe un ritmo que alterna expansión y descanso. Las flores no permanecen abiertas eternamente, los vientos no soplan sin pausa, la luz misma avanza de manera gradual. Libra representa la sabiduría que percibe esa alternancia como una forma de armonía natural. En el fondo de la estación floreciente, la balanza recuerda que toda energía necesita momentos de estabilización para conservar su fuerza. Otra dimensión profunda de Libra aparece en su relación con el concepto de resonancia. Cuando dos fuerzas alcanzan una proporción adecuada, se produce una vibración común que amplifica su efecto. La primavera revela este fenómeno en la sincronía de los ecosistemas. Los ciclos de las flores coinciden con los de los insectos, los cantos de las aves responden a la luz creciente, los ríos liberan aguas que alimentan la tierra justo cuando las raíces más lo necesitan. Libra simboliza esa capacidad de alinear ritmos para que la vida alcance su máxima expresión sin perder el equilibrio. También existe una conexión entre Libra y el sentido de dirección moral que surge cuando el mundo vuelve a llenarse de posibilidades. La primavera abre múltiples caminos de crecimiento, pero no todos conducen a una armonía duradera. En el imaginario astrológico, la balanza representa la conciencia capaz de distinguir entre expansión equilibrada y expansión destructiva. Esta facultad se convierte en un acto heroico porque exige claridad incluso en medio del entusiasmo que despierta el renacimiento del mundo. La simbología de Libra también está relacionada con el arte de sostener el diálogo entre fuerzas opuestas. Durante la primavera, la naturaleza parece reunir elementos que anteriormente estaban separados por el invierno. El frío residual convive con el calor naciente, la humedad con la luz intensa, la quietud del suelo con el movimiento del aire. Libra interpreta estas coexistencias como un pacto natural donde cada fuerza reconoce el lugar de la otra. En esa convivencia se revela un modelo de armonía que no elimina las diferencias, sino que las integra. En el plano más contemplativo de la astrología, Libra se asocia con la capacidad de percibir la belleza como señal de orden universal. La primavera ofrece innumerables ejemplos de esta verdad. La forma de una flor, la disposición de sus pétalos o la delicadeza con que los colores se combinan parecen obedecer a una lógica secreta. Para la sensibilidad libriana, esa lógica es la manifestación visible de una balanza cósmica que mantiene proporciones perfectas incluso en medio de la diversidad infinita. Existe además un vínculo simbólico entre Libra y la noción de claridad emocional. El aire primaveral suele sentirse más limpio y ligero, como si la atmósfera misma se renovara después del invierno. En astrología, el elemento aire está ligado a la mente y a la comunicación. Libra transforma esa claridad en una forma de comprensión que permite relacionarse con el mundo desde la serenidad. La primavera no solo despierta la vida exterior, también inspira una sensación de apertura interior donde las emociones pueden ordenarse con mayor equilibrio. Dentro del relato épico del zodiaco, Libra también representa el momento en que la conciencia descubre el valor de la cooperación consciente. En la naturaleza primaveral, muchas formas de vida prosperan gracias a relaciones mutuas que sostienen el equilibrio del sistema. Las plantas dependen de los insectos para reproducirse, los animales encuentran alimento en el crecimiento de la vegetación, los ríos fertilizan los campos. Libra simboliza la comprensión de que el progreso auténtico surge cuando cada parte del sistema reconoce su conexión con las demás. Otro aspecto importante de la energía libriana es su relación con el ideal de elegancia en la resolución de conflictos. En el despertar primaveral, la competencia por la luz o los recursos podría transformarse en lucha constante, pero la naturaleza suele encontrar formas de distribución que permiten la coexistencia.
Libra representa ese arte de resolver tensiones sin recurrir a la destrucción. La balanza muestra que el equilibrio puede surgir a través del ajuste inteligente de las fuerzas. También puede interpretarse a Libra como el guardián del punto medio entre el impulso creativo y la estructura que lo sostiene. La primavera encarna el impulso de crear, de brotar, de multiplicar la vida. Sin embargo, ese impulso necesita límites que le den forma. La balanza simboliza precisamente esa estructura invisible que mantiene la coherencia del crecimiento. Gracias a ese equilibrio, el florecimiento no se convierte en caos, sino en una expansión armoniosa. En la dimensión motivadora del simbolismo astrológico, Libra en primavera encarna la convicción de que el orden y la belleza pueden surgir incluso después de los periodos más severos. El invierno representa la prueba, la pausa y la resistencia. La primavera demuestra que la vida posee una capacidad extraordinaria para reorganizarse y renacer. La balanza recuerda que ese renacimiento se sostiene porque existe un principio de equilibrio que guía el proceso. En el escenario inmenso del cosmos, Libra permanece como un emblema de vigilancia luminosa. Mientras la primavera despliega su energía creadora, la balanza continúa midiendo, ajustando y armonizando las fuerzas que participan en el ciclo. No interrumpe el movimiento de la vida, pero asegura que cada expansión conserve proporción, justicia y belleza. En esa tarea silenciosa se revela su carácter épico, custodiar la armonía del universo mientras la vida vuelve a florecer con renovada grandeza. En el simbolismo profundo del cielo, Libra también está ligado a la idea de alineación. No solo pesa fuerzas, también las coloca en relación correcta unas con otras. La primavera ilustra este principio cuando el movimiento de la Tierra, la inclinación del planeta y la trayectoria del Sol crean la disposición exacta que permite el despertar de la vida. Ese alineamiento no es casual, sino el resultado de una armonía cósmica que sostiene el equilibrio del mundo. Libra simboliza la conciencia de esa arquitectura celeste donde cada elemento ocupa su posición para que el ciclo continúe. Existe también una relación entre Libra y el concepto de apertura. Durante la primavera, la naturaleza abandona el repliegue del invierno y comienza a mostrarse nuevamente al cielo. Las hojas emergen, los brotes se despliegan y los paisajes se expanden hacia la luz. La energía libriana se vincula con ese gesto de apertura equilibrada. No es una exposición desordenada, sino una revelación gradual que respeta los ritmos de la vida. En ese proceso se manifiesta la elegancia natural de la estación. Otra dimensión poco explorada de Libra es su vínculo con la noción de reflejo. La balanza no solo mide, también muestra cómo cada acción encuentra una respuesta que restablece el equilibrio. En primavera este principio aparece en múltiples formas. El aumento de la luz provoca un aumento en la actividad de los seres vivos, el crecimiento de las plantas genera alimento para otras especies, el movimiento del aire dispersa semillas que multiplican la vida. Cada impulso encuentra su reflejo en otro proceso que completa la armonía del conjunto. En el relato épico del zodiaco, Libra representa la inteligencia que percibe el orden oculto detrás de la diversidad. Durante la primavera, el paisaje parece una multitud de formas, colores y sonidos. Sin embargo, detrás de esa riqueza existe una coordinación silenciosa. La energía libriana reconoce ese orden como una señal de que el universo no es una acumulación caótica, sino una obra sostenida por proporciones exactas. La balanza también simboliza la capacidad de ajustar el rumbo cuando las fuerzas se desvían de su centro. La primavera es un periodo de transición donde los sistemas naturales deben adaptarse rápidamente a nuevas condiciones. La temperatura cambia, las corrientes de aire se transforman y los ciclos biológicos se activan. Libra encarna la habilidad de adaptarse a esas variaciones sin perder la estabilidad esencial. Ese ajuste constante es una forma de heroísmo silencioso que mantiene el equilibrio del mundo. Otra faceta de Libra se relaciona con el sentido de justicia natural que atraviesa los ciclos de la Tierra. Después de la austeridad del invierno, la primavera ofrece fertilidad y renovación. Este retorno de la abundancia refleja un principio de compensación cósmica donde cada etapa encuentra su contraparte. La balanza simboliza esa ley profunda según la cual el universo tiende a restaurar el equilibrio después de cada extremo. En el plano más contemplativo de la astrología, Libra también representa la capacidad de percibir la belleza como manifestación de verdad. Cuando algo está bien proporcionado, cuando las partes se relacionan con armonía, surge una sensación de plenitud que trasciende lo meramente estético. La primavera se convierte entonces en una revelación de ese principio. Cada flor, cada paisaje luminoso,
cada corriente de aire perfumado parece afirmar que la belleza es una expresión visible del equilibrio universal. Existe además una conexión entre Libra y la noción de encuentro entre caminos. La primavera es un tiempo de convergencias, especies que regresan a los mismos territorios, corrientes de aire que cambian de dirección, ciclos biológicos que coinciden en el mismo momento del año. Libra simboliza la conciencia que reconoce esos encuentros como oportunidades para fortalecer la armonía colectiva. En el plano humano, este simbolismo se traduce en la búsqueda de cooperación y entendimiento. Dentro del imaginario épico, Libra puede interpretarse como el guardián del centro del mundo. Mientras otras fuerzas del zodiaco impulsan expansión, conquista o transformación, Libra protege el punto donde todo permanece en equilibrio. Durante la primavera, ese centro se vuelve especialmente valioso porque la energía del crecimiento podría desbordarse sin medida. La balanza asegura que el impulso vital mantenga proporción y coherencia. También existe una relación entre Libra y la claridad del horizonte primaveral. Cuando el cielo se vuelve más luminoso y el aire más transparente, la distancia parece ampliarse. Este fenómeno simboliza la capacidad libriana de ver más allá de lo inmediato. La balanza observa las consecuencias de cada movimiento y busca una solución que preserve la armonía a largo plazo. La primavera inspira esa visión amplia donde el crecimiento se proyecta hacia el futuro. En el ámbito motivador de la astrología simbólica, Libra en primavera representa la convicción de que el equilibrio puede sostener incluso los periodos de transformación más intensos. La estación demuestra que el cambio no necesariamente destruye la armonía, puede renovarla. Cada brote que emerge del suelo es una señal de que la vida ha encontrado nuevamente su proporción. Así, mientras la primavera continúa desplegando su vitalidad sobre la tierra, la energía de Libra permanece como una presencia silenciosa que ordena y armoniza. La balanza no impone el movimiento de la estación, pero asegura que cada fuerza encuentre su lugar dentro del gran tejido del universo. En ese acto de vigilancia serena se revela su grandeza, sostener la belleza del mundo mientras la vida se eleva hacia un nuevo ciclo de plenitud.